Y vamos a pasar al segundo tema, que es la parte de la señalética dentro de nuestras áreas de trabajo. Esto es bien importante porque aquí nosotros vamos a poder identificar áreas de seguridad, áreas de peligro, de acuerdo a los símbolos, de acuerdo a las señales que nosotros vemos en los centros de trabajo. Nosotros vemos en esta diapositiva, por ejemplo, el caso de un triángulo con contorno negro, fondo amarillo y un relámpago o un rayo. ¿Eso qué me está diciendo? Cuidado, ¿verdad? Siempre que nosotros vemos un color amarillo, lo que nos están indicando, cuidado, puede ser que nos están indicando este espacio es confinado o cuidado porque ahí hay algo que te puede dañar. En este caso lo que nos puede dañar es la energía eléctrica, ¿sí? ¿En qué norma oficial mexicana nosotros vamos a encontrar la señalética? Bueno, no solamente aquí en México, y estos símbolos son internacionales, ¿verdad? Pero aquí en México, la NOM 026 de la Secretaría del Trabajo es la que nos habla de la cuestión de los colores y señales de seguridad e higiene dentro de los centros de trabajo. Y es importante que nosotros recordemos que existen colores de seguridad y que en estos colores de seguridad pues hay colores de contraste y que de acuerdo al color que nosotros vemos puede ser que nos indique un riesgo, puede ser que nos indique una obligación, puede ser que nos indique una ubicación, pero nosotros debemos de conocer de qué nos está hablando la señal que nosotros estamos observando. ¿Qué objetivo tiene la NOM 026? Pues establecer las condiciones, ¿verdad? O los requerimientos básicos que se deben de tener en cuanto a señalización en nuestras áreas de trabajo. Por ejemplo, vemos el caso de la imagen en nuestra diapositiva, pues ahí explícitamente nos está diciendo aquí tienes que usar arnés de seguridad. ¿Sí? Oye, pero es que no voy a trabajar 1.8 metros, ¿no? Pero aquí tienes que usar arnés de seguridad. Recuerden algo muy importante. Ahorita puso el caso de los 1.8 metros, que es la altura que la NOM 009 considera para trabajar en alturas. Después de 1.8 metros nosotros debemos usar arnés de seguridad de acuerdo a la norma. Pero puede haber empresas que en un momento dado nos digan, no, aquí no es a 1.8, es a 1.5. Entonces nosotros debemos de cumplir con ese requerimiento. ¿Está fuera de la norma? No, no está fuera de la norma, está dentro de la norma, porque nos dice que la altura es 1.8 metros. Si alguien me dice 1.5, está trabajando más seguro. Pero aquí viene una situación distinta. Si alguien me dice, después de 2 metros vas a usar arnés, ahí sí ya nosotros debemos de, o no debemos de cumplir con esa indicación, porque la norma nos dice que es 1.8 metros. Entonces es bien importante que nosotros identifiquemos todas estas situaciones. Al igual que todas las normas oficiales mexicanas, el campo de aplicación pues es toda la República Mexicana, ¿sí? Toda la República Mexicana es el campo de aplicación de este tipo de normas. ¿Qué es la señalética? Y se nos dice que la señalética no es otra cosa más que una serie de señales que tienen como objetivo, ¿verdad?, ayudar a las personas, ¿sí?, o informar de los riesgos existentes dentro de un centro de trabajo. Y aquí en la diapositiva nosotros podemos ver muchos símbolos que nos indican, por ejemplo, dónde se encuentra el servicio médico, dónde está un extintor, dónde hay el peligro de un riesgo eléctrico, la obligación de entrar a ciertos lugares con cierto equipo de protección personal. Entonces la señalética no es otra cosa más que esa serie de señales, esa serie de símbolos que nos van a ayudar dentro de los centros de trabajo a identificar lugares, a identificar obligaciones o a identificar riesgos dentro de ellos. Para esto, bueno, pues la señalética usa 4 colores básicos de seguridad. Lo que es el rojo, que nosotros habitualmente en los centros de trabajo lo relacionamos
con los sistemas contra incendio, ¿sí? El color rojo, nosotros lo identificamos así. Normalmente vemos una tubería roja y decíamos, esa tubería es del sistema contra incendio. El color amarillo que decíamos nos identifica los riesgos. Vemos algo amarillo y decimos, a ver, ahí hay un riesgo eléctrico, un riesgo de temperatura, un riesgo de caída. O en el piso nosotros vemos un recuadro amarillo, pues sabemos que no podemos estar dentro de ese recuadro amarillo porque ya ese recuadro amarillo está asignado a algo o a alguien, y que nosotros estemos ahí, bueno, pues es una condición insegura. El color verde, que nos habla sobre todo, en el caso de la señalética, de la ubicación de algún lugar, algún punto de reunión, alguna salida de emergencia, el servicio médico. Y el color azul, que el color azul nos va a hablar de obligaciones, ¿sí? Nosotros vemos los cuadros con fondo azul y con un casco. ¿Qué quiere decir? Que en esa área nosotros forzosamente tenemos que usar casco, es una obligación. Entonces, son los 4 colores de seguridad que nosotros vamos a usar en la señalética. Ahora, cada uno de estos colores de seguridad tiene un color de contraste. En el caso del color rojo, el contraste o las letras van a ir de color blanco. En el caso del color amarillo, las letras, los símbolos van a ir de color negro o magenta en el caso de las radiaciones ionizantes. En el caso del color verde también las letras, tienen que ir en color blanco, y en el caso del azul igualmente la letra o el símbolo va a ir de color blanco. Entonces nosotros tenemos que habituarnos, tenemos que acostumbrarnos a ver toda esta colorimetría para que nosotros identifiquemos los riesgos. Dentro de la norma, ¿verdad?, nos dan ciertas definiciones que nosotros debemos conocer. Por ejemplo, en esta norma vamos a ver que nos hablan de tuberías también. Y dentro de una tubería, bueno, pues se transportan fluidos, y nos dicen que un fluido es una sustancia líquida o gaseosa que por sus características específicas, ya sea físicas o químicas, no tienen ninguna forma en específico, sino que ustedes saben, el agua pues toma la forma del recipiente en que lo vacíen, el gas toma la forma del recipiente en que lo vacíen. Entonces eso es lo que se considera como un fluido dentro de la NOM 026 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahora, dentro de esos fluidos hay fluidos peligrosos. Por ejemplo, en el caso de las tuberías vamos a ver que cuando lleva un fluido peligroso debe estar identificado de color amarillo. ¿Qué es un fluido peligroso? Pues son aquellos líquidos o gases que por sus características pueden poner en riesgo o pueden ocasionar un accidente. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de un generador de vapor o de una caldera. Una caldera que trabaja, por ejemplo, a 8 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el vapor y el agua que está dentro de ella o que circula por la tubería está a una temperatura aproximada de 180 o 185 grados centígrados. Esto es, si hay una fuga, pues la persona que esté por ahí cercana va a sufrir quemaduras incluso hasta de 3er grado. Por eso la tubería del vapor debe de estar identificada como una tubería donde se transporta fluido peligroso, ¿verdad? Porque el índice del riesgo que tenemos, bueno, con este tipo de gases o con este tipo de líquidos es muy, muy elevada, ¿sí? No se diga, por ejemplo, cuando en nuestras tuberías se transporta algún tipo de ácidos o nitrógeno, ¿verdad?, que es una sustancia que trabaja a muy bajas temperaturas y que pudiera generar congelación en la piel, quemaduras, etcétera. Entonces, a eso es a lo que las normas llaman como fluidos peligrosos. Un fluido de bajo riesgo, el caso del agua, por ejemplo, el agua a presiones bajas es un fluido de bajo riesgo. Entonces estos fluidos, bueno, pues tienen características de que en un momento dado de que hubiera una fuga no pueden ser causa de algún accidente o de algún incidente en las personas.
La señal de seguridad e higiene, bueno, pues es un sistema, ¿verdad? Que lo que nos ayuda es a identificar todas las situaciones que hay dentro de un centro de trabajo. Estos sistemas de información o estos sistemas de ayuda nos proporcionan toda la información que nosotros requerimos en el caso de algún siniestro o en el caso de algún día cotidiano de trabajo. Por ejemplo, podemos ver la señal de obligación, donde tenemos que usar zapatos, la señal de ubicación de un extintor, la señal de peligro, de riesgo, en el caso del color amarillo, ¿verdad? Y así sucesivamente estar observando la cuestión de la prohibición. Vemos ahí a la persona tachada, eso quiere decir que está prohibido el paso para las personas en esas áreas. Dentro de la señalética nosotros utilizamos símbolos y ahí, bueno, pues ahí vemos dos símbolos que yo creo que todos conocemos, ¿verdad? La suástica y el signo de pesos. Esos son símbolos, ¿verdad? Que son elementos gráficos para proporcionar información de manera concisa. Nosotros vemos el símbolo de arriba y sabemos automáticamente que se refiere a los nazis. Vemos el signo de abajo y nos acordamos del día de Nuestra Señora de la Luz. Esto es de la quincena, ¿verdad? Es cuando recibimos ese tipo de remuneraciones. ¿Qué es una tubería? La tubería no es otra cosa más que un conjunto formado por tubos, ¿verdad? Y que se van a encargar de distribuir ciertos fluidos. Dentro de estas tuberías hay conexiones y, como lo mencionábamos en la norma, pues nos indican cómo identificarlo. Un punto que muchas veces se cuestiona, nos dicen, bueno, ¿y de qué color va la tubería eléctrica? La tubería donde van los conductores eléctricos. Bueno, pues hay quien la pone azul eléctrico, hay quien la pone azul claro, hay quien la pone naranja, hay quien la pone morada. Incluso yo me he encontrado en algunos centros de trabajo. ¿Por qué? Porque la norma en realidad no me dice de qué color va. Lo que sí me dice es que tiene que ir identificado como un fluido peligroso. Esto es, debe tener anillos amarillos a determinadas longitudes y direccionando hacia dónde va la energía eléctrica. Entonces ese es un caso que muchas veces entra uno en controversia con la gente, ¿verdad? Porque es, no, yo aquí la pinto siempre de morado, siempre de azul. Pues está bien, ¿verdad? Nada más identifícala como un fluido peligroso. También, así como en la norma anterior nos daban obligaciones a los trabajadores y a los patrones, también en esta norma se nos dan obligaciones. Y recuerden, una de las obligaciones de los patrones es siempre mostrar la documentación para verificar que nosotros estamos cumpliendo con estas. También otra de las obligaciones que tienen nuestros patrones es proporcionar siempre toda la capacitación al personal en cuanto a la señalética. Ustedes saben, siempre que ustedes entran a un centro de trabajo se les da un curso de inducción donde se les informa de todos los peligros, de todos los riesgos y de cómo están identificados dentro de las plantas. También es el encargado de darle la ubicación adecuada a las señales de seguridad. A veces hacemos recorridos por los centros de trabajo y le decimos, a ver, ¿dónde está la ruta de evacuación? Y buscamos los letreros, ¿verdad?, de la ruta de evacuación y no están. Entonces es obligación de del patrón, o del centro de trabajo, tener estas rutas bien marcadas y bien específicas. También otra de las obligaciones es que las señales siempre deben de advertir oportunamente de los riesgos a los que están expuestos las personas, ¿sí? Esto es, la señal que nosotros coloquemos pues debe de estar bajo la norma y debe dar la información necesaria para que nosotros como trabajadores sepamos a qué riesgos estamos expuestos. También es obligación del patrón darle la ubicación adecuada, por ejemplo, a los botiquines de seguridad, a las camillas, a los extintores,
¿sí? Debe de estar y debe de haber un layout, un mapa donde debe estar marcado, aquí hay botiquín, aquí hay extintor, aquí hay camillas y todos lo debemos de conocer, aunque no seamos parte de la organización, aunque seamos parte de contratistas, nosotros debemos de saber dónde están ubicadas todas las cosas porque nosotros no sabemos en qué momento se va a presentar la emergencia. También debe de el patrón, ¿verdad? Debe de advertir de la existencia de los riesgos o de los peligros en todas las áreas. También él debe de realizar juntas, recorridos obligatorios, ¿verdad? Donde nosotros vamos a identificar los riesgos y en un momento dado podemos hacer hasta prohibiciones, ¿verdad? Para que la gente no trabaje en ciertas áreas específicas porque aumenta el nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos todo esto. Decíamos, la obligación es colocar las señales de seguridad e higiene en todo nuestro centro de trabajo y en los lugares adecuados. Las señales, decíamos, deben cumplir con todas las características, la ubicación de los equipos, la existencia de los riesgos y peligros en su caso, ¿sí? La realización, como decíamos, de acciones obligatorias. Y ahora, ¿qué son las obligaciones que nos da a nosotros la norma como trabajadores? La primera de ellas, pues ya lo saben, es participar en este tipo de pláticas. También nosotros debemos respetar, ¿verdad? Y aplicar los elementos de señalización en nuestros centros de trabajo. De repente nos dicen la ruta de evacuaciones por aquí, no, pero yo me voy por el otro lado, ¿verdad? Entonces siempre nosotros como trabajadores debemos de respetar esa parte, ¿verdad? Si ustedes observan, bueno, pues las obligaciones que dan las normas a nosotros como trabajadores son muy pocas, pero bien importantes, como ejemplo el respetar y aplicar los elementos, ¿verdad?, de señalización dentro de nuestras áreas de trabajo, respetarlos siempre debemos de cuidar mucho ese aspecto en nuestras áreas de trabajo. Entonces recordemos, hay colores de seguridad, ¿sí? Colores de seguridad que decíamos es el rojo, que nosotros relacionamos normalmente con los sistemas contra incendio, el color amarillo que lo relacionamos con riesgos o peligros, incluso dentro de muchos centros de trabajo. Tenemos ya nuestros mapas de riesgo donde decimos, mira, aquí hay tableros eléctricos, aquí hay trabajos en alturas, aquí hay de corte y soldadura. Entonces ya tenemos identificados los peligros a los que la gente está expuesta. Lo único que nos hace falta es señalizarlo, ¿verdad? Entonces sí que lo cumplamos. También decíamos, tenemos el color azul, que es el color que nos habla de las obligaciones. Si vemos un recuadro azul con un zapato, bueno, quiere decir que ahí es obligatorio el uso del zapato. Con unos lentes es obligatorio el uso de los lentes. Con un casco es obligatorio el uso del casco. Y tenemos el color verde, que decíamos, normalmente nos va a dar la ubicación del servicio médico, de la ruta de evacuación, de la salida de emergencia, ¿verdad?, del punto de reunión. Nos va a dar ese tipo de características. Ya vimos lo que son los colores de seguridad, algunos conceptos que nos dan las normas. Ahora vamos a revisar lo que son las características de las señales de seguridad de acuerdo a lo que nos dice la NOM 026. Por ejemplo, ¿verdad?, nos dice que nosotros usamos el color rojo. Cuando nosotros vemos un color rojo dentro de un área de trabajo, bueno, pues principalmente nos va a indicar un paro. Por ejemplo, vemos el caso de los hongos de seguridad o los paros de seguridad que son en color rojo. También nos indica ciertas prohibiciones, por ejemplo, el uso de no joyas dentro de nuestras áreas de trabajo, el no consumir alimentos, el no fumar. Normalmente van en un círculo de color rojo y este va a ir tachado. Y también, bueno, pues lo que nos va a indicar son los materiales
que nosotros utilizamos en los sistemas contra incendio. Entonces, en el caso del color rojo, hay tres funciones básicas que nos va a identificar. Primero, algún paro, decíamos, en el caso de las máquinas o el paro de emergencia o el hongo de seguridad o los botones de paro, igual son de color rojo. Las prohibiciones, esto es lo que nosotros no debemos hacer dentro de nuestras áreas de trabajo, e igualmente la identificación de los sistemas contra incendio. También decíamos, existe el color amarillo, que es el color de seguridad, que nos va a dar una advertencia de peligro. En el lado izquierdo de nuestra diapositiva nosotros podemos ver la advertencia, ¿verdad?, de la energía eléctrica, de las radiaciones ionizantes, de las radiaciones no ionizantes, y también lo que va a ser el color amarillo dentro de nuestras áreas de trabajo es delimitar áreas. Nosotros vemos que los pasillos están pintados de color amarillo, las áreas, por ejemplo, donde se colocan ciertos materiales, tarimas, igualmente están delimitados con color amarillo, y también nos van a dar advertencias de algún peligro, ¿verdad? Por algunas radiaciones, como en el caso de las radiaciones ionizantes. Yo creo que todos nosotros, desafortunadamente, en algún momento hemos tenido que visitar algún hospital y vemos el área de rayos X, por ejemplo, y vemos este tipo de señalizaciones que nos indican que hay radiaciones que pueden dañar nuestro cuerpo. Un poquito en los peligros físicos vamos a ver qué son este tipo de radiaciones y cómo nos afectan a nosotros como seres humanos. En el caso del color verde, bueno, pues normalmente nos va a dar una condición segura. El caso, por ejemplo, del servicio médico, el caso de una ruta de evacuación, de una salida de emergencia, de un punto de reunión. El verde es lo que nos va a indicar una condición segura. Y en el caso del color azul nos van a dar obligaciones. Vemos en este caso el círculo con una silueta de un rostro y la protección auditiva. ¿Qué quiere decir? Que en esa área es obligatorio el uso de protección auditiva. Entonces el color azul nos va a indicar una obligación. ¿Sí? Los colores de contraste, nosotros podemos ver en el caso del rojo, pues el color de contraste es blanco. En el caso del amarillo normalmente va a ser negro, pero en el caso de las radiaciones ionizantes va a ser el magenta. En el caso del color verde de seguridad, el contraste va a ser blanco, y en el caso del azul, que es la obligación, también el contraste va a ser de color blanco. Entonces, es importante, ¿verdad?, recordar que en el caso del color de seguridad amarillo, de repente el contraste va a ser magenta, pero es cuando nos están indicando la cuestión de que hay radiaciones ionizantes dentro de esas áreas. Ahora, nosotros hemos visto que la señaléctica, aparte de imágenes, también está en base a lo que son formas geométricas. Los círculos tachados o cruzados, como veíamos, es el caso de una prohibición, el no uso de joyas, el no consumir alimentos, la prohibición del paso a peatones, ¿verdad? Todo lo que venga en un círculo rojo cruzado nos va a indicar una prohibición. En el caso de los círculos que normalmente van a ser de color azul, nos van a indicar obligaciones. Decíamos, vemos un círculo azul con una silueta de un zapato, pues me está indicando que es obligatorio el uso de zapatos de protección. Vemos un círculo azul con la silueta de unas conchas auditivas, es obligatorio el uso de las conchas auditivas, y así sucesivamente. En el caso de los triángulos, me va a indicar las precauciones, normalmente triángulos amarillos, me va a indicar riesgos, riesgo de descarga eléctrica, un riesgo de arco eléctrico, el riesgo de una radiación ionizante, y en el caso de los cuadros o los rectángulos también me van a dar situaciones de
identificación, ¿verdad? Veíamos el caso del cuadro verde con una cruz blanca, me está diciendo que ahí está el servicio médico. El caso de un cuadro verde con un círculo y flechitas que se dirigen hacia ese círculo, pues me está diciendo que ese es un punto de reunión. Entonces los cuadros o los rectángulos me van a dar una información, unos puntos de identificación, ¿verdad? Y aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, del caso de la prohibición, pues vemos el no fumar, vemos el no caminar por esas áreas, el no consumir alimentos, el no tomar esa agua o ingerir el agua que tenemos ahí, el prohibido el paso a alguna unidad móvil, en este caso a los montacargas, el prohibido el paso a la persona que tenga algún aparato en el corazón como un marcapasos, ¿verdad? Aquí vemos ejemplos de señalizaciones de prohibición, ¿verdad? Aquí tenemos señalizaciones de obligación, el uso del casco, de los tapones, de los lentes, los zapatos, los guantes, la obligación de entrar solamente en una unidad móvil, el uso del arnés con la línea de vida, el uso de la pantalla facial. En el caso del signo de admiración es si tenemos alguna duda, bueno, pues tenemos que recurrir a disipar esa duda con la gente que pueda dárnoslo, ¿verdad? En el caso de los triángulos amarillos, como decíamos, pues son advertencias, ¿sí? Nos están indicando un riesgo de descarga eléctrica, de productos corrosivos, de productos explosivos, flamables, temperaturas, que es el caso del triángulo que está en la línea de abajo, en la cuarta posición, ahí nos está advirtiendo de temperaturas, ¿verdad? O de radiaciones. Entonces los triángulos amarillos son advertencias que nos dan, y en el caso de los rectángulos o cuadrados rojos, verdes, perdón, nos están dando puntos o ubicaciones de ciertos sitios que nos van a dar seguridad. En este caso, por ejemplo, la ruta de evacuación, las salidas de emergencia, las regaderas de emergencia, los lavaojos, el servicio médico, ¿sí? Entonces todo esto nos lo van a señalizar con color verde. Y el color rojo, decíamos, pues normalmente va a ser sistemas contra incendios, ya sea extintores o mangueras para hidrantes. Entonces así es como a nosotros nos simbolizan. Y por ejemplo, en este caso, recuerden, el color azul nos indicaba una obligación, ¿verdad? El color azul nos indicaba una obligación. Y los cuadros o rectángulos nos indicaban una información. En este caso es un símbolo que a veces dicen que es contradictorio, porque es azul y es un cuadro. Bueno, pues aquí nos está dando, en el caso del cuadro, una información, ¿verdad? Nos está diciendo que este lugar es exclusivamente para gente con discapacidad. Y el color azul nos está diciendo que obligatoriamente es para gente con discapacidad, o sea, no para cualquiera de nosotros que de repente llegamos y paramos el carro, aunque veamos este tipo de cuadros. Entonces nos está diciendo, mira, este lugar te estoy informando que es para gente discapacitada. Y como está en color azul, es obligatorio que este cuadro sea para gente discapacitada, ¿sí? Entonces podemos encontrar ese tipo de situaciones dentro de la señalética. Ahora, en esta norma también se nos habla de la identificación de tuberías en los centros de trabajo. Y en cuanto a las tuberías, bueno, pues nosotros normalmente vamos a trabajar con 3 colores, el rojo, el amarillo y el verde. En este caso, la identificación de la tubería debe tener 4 características. Primeramente, el color de seguridad. Recuerden, en las tuberías el color rojo identifica una tubería contra incendio. El color amarillo identifica que esa tubería lleva un fluido peligroso.
Y en el caso del verde, quiere decir que el fluido que va por esa tubería no es peligroso. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el aire comprimido, el agua o algún fluido que va a cierta temperatura, de acuerdo a la temperatura, por ejemplo, a más de 50 o a menos de -10 ya se considera un fluido peligroso. En el caso de la presión, a más de 5 kilogramos ya se considera un fluido peligroso, entonces ya debe de estar identificado con el color amarillo. Entonces debe de llevar su color de seguridad. Segundo, el color de contraste, que se respeta lo que veíamos en la parte anterior. El amarillo, el contraste es el negro, el verde, el contraste es el blanco, el rojo, el contraste es el blanco. También la tubería debe de tener la información, ¿verdad?, que nosotros necesitamos para saber qué tipo de fluido, ¿verdad?, es el que estamos manejando. Por ejemplo, el caso de gas natural, vapor, condensado, agua, aire comprimido, nitrógeno, hidrógeno, lo que nosotros estemos transportando, oxígeno, ¿verdad?, estemos transportando, también debe estar identificado en la tubería. Y también la identificación o la dirección en la cual se va a ir en este fluido, ¿verdad? O el sentido de flujo de nuestros fluidos. Entonces, debe de tener el color de seguridad, el contraste, debe de indicarnos qué tipo de fluido es el que nosotros estamos manejando y cuál es la dirección de este fluido. Recuerden, en el caso de la energía eléctrica, es un fluido peligroso. NFPA nos indica que el voltaje de seguridad son 50 volts. Arriba de 50 volts la energía eléctrica ya se vuelve peligrosa. Entonces, no importa si en este caso aquí en México manejamos 127, 220, 440, que son los tres voltajes que normalmente utilizamos, pues las tuberías por donde circula esta energía deben de estar, no importa si las pintaron de azul, de rosa, de verde, de lo que lo hayan pintado, debe de estar identificado con el color amarillo, qué tipo de energía es la que va ahí, la tensión, 120, 220, 440, 600, la tensión que tenga y el flujo de la energía. Entonces debe de cumplir con estas cuatro características. Decíamos, en el caso del color rojo en las tuberías, nosotros vamos a identificar que son tuberías del sistema contra incendio. ¿Sí? Son tuberías del sistema contra incendio. Entonces ya es un sistema específico que, aparte el fluido que lleva, pues ya es un fluido peligroso. Yo creo que más de uno de ustedes ha tenido la oportunidad de manipular algún equipo contra incendio, una manguera de hidrante y bueno, pues si ustedes, por ejemplo, quieren manipular una manguera de 2,5 pulgadas, una presión de 10, 12 kilogramos, pues definitivamente una persona sola difícilmente lo va a poder controlar, e incluso si hay alguien parado frente al chorro del agua, pues lo tiran, ¿verdad? Porque la presión ya es muy alta y ya puede causar algún daño. Entonces, en este caso, el color rojo con el contraste blanco nos va a indicar que ese sistema es un sistema contra incendio. En el caso, decíamos, del color amarillo, pues nos va a identificar que son fluidos peligrosos. Y decíamos, en cuanto a la temperatura, por debajo de -10, por arriba de 50, en cuanto a la presión, por arriba de 5 kilogramos, ya se consideran fluidos peligrosos y se identifican con anillos amarillos. Por ejemplo, yo creo que muchos hemos visto la tubería de vapor o de condensado y vemos que pues está forrada normalmente con cañuelas de fibra de vidrio y luego lámina de aluminio, pero sobre la lámina de aluminio le colocan los anillos amarillos y ahí se pone qué tipo de fluido es y en qué dirección es en la que va. En el caso del gas, por ejemplo, hay muchas empresas, en la mayoría, pintan toda la tubería de color amarillo. Entonces ya sabemos ahí que es un fluido peligroso, pero hay que identificar qué tipo de fluido es el que nosotros tenemos y en qué dirección es por donde o hacia donde este fluido está circulando.
En el caso de las tuberías, ¿verdad? Que están identificadas con color verde, como puede ser en algunos casos del agua, en algunos otros casos el aire comprimido a bajas presiones. Bueno, pues nosotros lo identificamos de color verde, ¿sí? Y aquí yo toqué un punto, el aire comprimido. De acuerdo a OSHA, para nosotros como seres humanos, el aire comprimido se vuelve peligroso a las 30 psi, que son más o menos 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si el aire entra en contacto directo con la piel a una presión mayor de las 30 psi, puede generar en nosotros una enfermedad que se llama aerotrombosis. ¿Qué quiere decir esto? El aire comprimido puede penetrar al torrente sanguíneo, irse a la cabeza y pues hasta ahí llegó nuestra historia. Entonces, de ahí la importancia que las tuberías estén identificadas correctamente y que nosotros manipulemos todo este tipo de sustancias que van o de fluidos que van por las tuberías de una forma correcta. Por ejemplo, ¿verdad? El aire comprimido en muchas empresas lo usan entre 6 y 7 kilogramos y pues tenemos malos hábitos de repente, ¿verdad? Y ya al final de la jornada o regresamos a hacer un tipo de trabajo y empezamos a sopletearnos con el aire comprimido. Ahí automáticamente nosotros estamos poniéndonos en riesgo por la razón que les comentaba. ¿Qué tipo de leyendas pueden ir en nuestras tuberías? Pues que la sustancia es tóxica, inflamable, explosiva, reactiva, que tiene riesgos biológicos, que va a alta temperatura, que va a baja temperatura, a alta presión, ¿verdad? Que son irradiantes, generan mucho calor, que son corrosivos, que son oxidantes. Todo ese tipo de leyendas nosotros podemos identificar o podemos colocarla dentro de nuestras tuberías. Hoy, bueno, pues ya con la señaléctica nosotros podemos observar. Si nosotros vemos una calavera con las dos tibias ahí atravesadas, pues automáticamente sabemos que nos podemos morir si entramos en contacto en esa zona o con ese tipo de productos. Si vemos el símbolo del tanque ahí recostado, pues sabemos que es un tanque a alta presión. A lo mejor ustedes usan, por ejemplo, el caso del oxígeno en los equipos de oxicorte. Y muchas veces perdemos de vista la presión a la que está relleno el tanque y son aproximadamente 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y luego todavía nos atrevemos a irlos rodando o tirarlos en el piso, irlos pateando para que vayan rodando sin recordar la presión a la que van llenos. O por ejemplo, decíamos en el caso de la temperatura elevada, temperatura muy fría, en el caso de que los materiales sean inflamables, sean explosivos, ¿verdad? Sean reactivos o corrosivos, ya todo esto nos los indican en los pictogramas de nuestras normas. Y aquí vemos, ¿verdad? Estos pictogramas aparecen, por ejemplo, si manejamos sustancias químicas en las HDS o en las hojas de seguridad o en los recipientes donde están contenidos los fluidos, nos indican, ¿verdad?, que pueden causarnos asfixia, que pueden ser corrosivos, que pueden causarnos la muerte, que es un gas a alta presión, que es explosivo, que es inflamable. Ya nosotros visualmente podemos detectar ese tipo de características en los fluidos que nosotros estamos manejando, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos este tipo de fluidos en nuestro centro de trabajo y es bien importante que nosotros los identifiquemos de una forma correcta, de una forma adecuada.